Buenas tardes, CPC Jonathan Romero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Buenas me logres. tardes. En representación del Ah, Colegio de Contadores Público de Tumbes, ¿podemos empezar, contador? sí, claro, ya estamos ya para empezar. Nomás espero su Perfecto, pase para poder dar inicio a esta charla del día de hoy. perfecto, muy agradecido. Bueno, tengan ustedes los presentes la más calurosa bienvenida por parte del Consejo Directivo, representación del doctor Raúl Mena Preciado. Les doy la bienvenida y agradeciendo la concurrencia, ¿no? a estas capacitaciones virtuales, si bien han quedado para bien, ¿no? Después de la pandemia, ya que nos permite acercar el conocimiento y también tener a la mano, ¿no? Toda la información que debemos procesar, que antes se tenía que hacer en ambientes un poquito más comprometedores o tomando más espacio, más tiempos, ahora se ha aligerado un poco la carga, ¿no? Aprovechando esta situación y las implementaciones o los canales que han quedado de Internet que permiten estas charlas. Muy agradecidos por su participación y sobre todo también agradecimiento por adelantado de nuestro orador del día de hoy, ¿no? Que es el ponente CPC Romero Morales Jonathan Smith, el cual es contador público colegiado, egresado de la Universidad Nacional de Piura. Tiene un diplomado de especialización en gestión financiera de impuestos y tributación de las empresas de la Universidad ESAN. Cuenta con 8 años de experiencia en el sector privado con el rubro automotriz y actualmente es gestor de orientación tributaria de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria Tumbes. Él va a estar encargado de dar el tema determinación de impuesto a la renta anual 2024, rubro o sector empresas. Contador, adelante, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por el pase. Bueno, ante todo, muy agradecido con todos ustedes, con todos los participantes. Gracias al Colegio de Contadores de Tumbes por siempre estar, en este caso, predispuestos a ayudarnos nosotros como Intendencia a poder ayudar al contribuyente en la presentación y en las declaraciones de diversos temas de actualidad que salen, ¿no? El día de hoy, como vengo a abordarles un tema muy importante, como sabemos, estamos en todo el tema ahorita de la presentación de la declaración jurada de renta anual para personas naturales y como personas jurídicas. El día de hoy, mi parte, en ese caso yo, abordaré el tema de la presentación de la declaración jurada anual para personas jurídicas y el pago del impuesto, ¿no? Importante y daremos a conocer en este caso qué es, en este caso, cuáles son los cronogramas para poder cumplir con la presentación de la declaración, cuál es el formulario que ha puesto a disposición, en este caso SUNAT, para poder cumplir con la presentación de esta declaración. Además, también el balance de comprobación. Recibimos muchas consultas en referencia porque hay dos cronogramas. Trataremos de abordar esta duda que tienen los contribuyentes sobre por qué existen dos cronogramas, ¿no? Trataré de abordarlo y explicarle de manera breve y sencilla para que el contribuyente pueda así tener en claro sobre estos cronogramas. Además, abordaremos sobre todo un caso práctico muy importante que es donde sí vamos a ahondar el tema, ¿no? Sobre todo sobre lo que es las adiciones y deducciones para la determinación correcta del impuesto a la renta, según lo que establece nuestra ley de impuesto a la renta, no basándonos en el artículo 37 de la LIR y en el artículo 44, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta charla. Por favor, agradeceré que me confirman si pueden visualizar mis diapositivas. Me confirman, por favor, agradeceré si se puede, en este caso, visualizar la parte de la diapositiva. Y contador, sí se visualiza. Sí, muchas gracias, señor Oscar. Entonces, como les indicaba, el día de hoy abordaremos es un tema muy importante que es en base al cumplimiento de la presentación de la declaración jurada anual renta de tercera categoría. No, ese es importante.
Primero mencionar sobre todo la base legal, quiénes están obligados y quiénes están obligados a declarar. ¿Cuál es la base legal para el cumplimiento de la presentación de la declaración jurada anual renta 2024? Nuestra base legal es el texto único ordenado de la LIR, Decreto Supremo 179-2004, su reglamento, que es el Decreto Supremo 122-94, ¿no? EF, el Ministerio de Economía y Finanzas. Y la resolución de superintendencia 271-2019 SUNAT, que todos los años se modifica, ¿no? Que es la RS 304-2004 SUNAT. ¿Y a qué se refiere con esta RS, resolución de superintendencia? Esta RS tiene como finalidad o como objetivo dar a conocer al contribuyente el cronograma, en este caso, para que él pueda cumplir de forma oportuna con su declaración, con la presentación de la declaración jurada de renta anual y con el pago del impuesto. Entonces, de eso se basa en este caso esta RS. Entonces, si nos consultan que la RS 304-2024 es una, es la que esta RS tiene como objetivo darle a conocer a ti contribuyente la fecha exacta de tu cronograma para que puedas cumplir de forma oportuna con tu declaración, ya sea como persona natural con negocio, como para persona natural, en este caso sin negocio, ¿no? Acogidos tanto al régimen MIPE tributario como al régimen general. Recordarles y tener en cuenta que actualmente existen 4 regímenes tributarios, ¿no? El nuevo RUS, el régimen especial, el régimen MIPE y el régimen general. Entonces, primera interrogante, ¿quiénes están obligados a presentar la declaración jurada de renta anual 2024? ¿Qué nos indica la norma? Están obligados a presentar su declaración aquellos contribuyentes generadores de rentas que hayan generado, en este caso, rentas o pérdida de tercera categoría y que además se encuentren acogidos al régimen general o al régimen MIPE tributario en todo o en parte del año 2024. Por ejemplo, recibimos la consulta de un contribuyente y nos dice, señores de SUNAT, yo durante el periodo 2024 de enero a noviembre estuve en el régimen especial, solamente en diciembre he estado en el régimen MIPE tributario. ¿Me corresponderá presentar mi renta anual? Correcto, solamente así sea por un mes, por eso indica la norma, durante todo o parte del año 2024, este contribuyente estará obligado a presentar. ¿Qué nos indica la norma además? Como mencionaba anteriormente, existen 4 regímenes tributarios. El régimen Nuevo RUS, dirigido para contribuyentes con ingresos pequeños. El régimen especial, dirigido para contribuyentes con ingresos medianos. El régimen MIPE tributario y el régimen general. El MIPE con ingresos hasta 1.700 UIT y el general sin límite de ingresos. De esos 4 regímenes hay que tener en cuenta que solamente son aquellos contribuyentes acogidos a 2 regímenes que se encuentran obligados a presentar su declaración. Son en ese caso los contribuyentes del régimen general y los contribuyentes del régimen MIPE tributario. Además, ¿qué indica la norma? Estarán obligados a declarar también las empresas que realizaron operaciones grabadas con el ITF por pagos de más del 15% de sus operaciones sin utilizar dinero en efectivo o medios de pago a lo que se refiere a la ley de bancarización, es decir, cheques, ¿no? Transferencia. ¿Cuál es el formulario en este caso que ha puesto a disposición SUNAT para que el contribuyente pueda presentar y cumplir con la declaración de su renta anual? El formulario virtual para las personas jurídicas, ya sean personas naturales con negocio o personas jurídicas acogidos al régimen MIPE o al régimen general, es el formulario 710. Ese que tener en cuenta. El formulario 709 es para las personas naturales, que no generadores de renta de primera, segunda, cuarta y quinta categoría. Para los contribuyentes generadores de renta de tercera categoría, que son en este caso empresas, para ellos deberán utilizar o emplear en este caso el formulario 710. Tenemos en cuenta que actualmente hay 2 formularios 710. En ese caso, bueno, se divide en 2. El formulario 710 simplificado y el formulario 710 completo. ¿En qué se diferencia uno del otro? ¿O en qué momento qué contribuyente va a utilizar el formulario 710 simplificado y qué contribuyentes utilizarán el formulario 710 completo? El formulario 710 simplificado está dirigido para contribuyentes con ingresos hasta 1.700 UIT.
Es decir, si tú, señor contribuyente, eres en este caso, un empresario, eres una empresa cuyos ingresos en el ejercicio 2024 no han superado las 1.700 UIT, en este caso deberás emplear el formulario 710 simplificado. Sin embargo, si eres un contribuyente que tus ingresos anuales superaron las 1.700 UIT, ¿qué formulario deberás utilizar? El formulario 710 completo. Así para que tengamos en claro, esa es nuestra primera interrogante que debemos ya tener muy bien resuelta, ¿no? ¿En qué momento yo utilizo el 710 simplificado y en qué momento utilizamos el 710 completo? El 710 simplificado, si mis ingresos no superaron las 1.700 UIT. El 710 completo para aquellos contribuyentes que sus ingresos superaron las 1.700 UIT. Nada más. El archivo personalizado y el balance de comprobación. ¿Qué es el archivo personalizado? El archivo personalizado es una información, en este caso, que SUNAT pone ya a disposición del contribuyente para que en este caso, esta información sea verificada y validada por la empresa, por el contador o la persona responsable, en este caso, que realiza el balance, que realiza, en este caso, el PET de renta anual 2024. ¿Y cuál es esa información que te carga en este caso SUNAT? La información que te carga son el saldo a favor, los pagos a cuenta. ¿Los pagos a cuenta de qué? Los pagos a cuenta del impuesto de la renta que tú como contribuyente. Recuerda que tú como contribuyente que estás en el régimen MIPE o en el régimen general, realizas mensualmente pagos a cuenta. Estos pagos a cuenta se sirven para, en este caso, descontarlos de tu impuesto a la renta anual, ¿no? Y según ello se determinará si tienes un saldo a favor o tienes un saldo por pagar o regularizar a la administración. ¿Y desde cuándo se encuentra, en este caso, esta información? ¿Desde cuándo es que se encuentra disponible? Este archivo personalizado está disponible desde el 17 de febrero de 2025. Pero es aquí algo muy importante que tenemos que mencionar y que tenemos que indicarle siempre al contador o a la persona responsable del llenado y de la elaboración de este PT. Esta es una información que está sujeta, que puede estar sujeta a modificación. Si tú como contribuyente sabes que quizás hay un pago cuenta de un impuesto a la renta, digamos, en tu contabilidad tienes registrados al mes de diciembre de pagos a cuenta de 100.000 nuevos soles, sin embargo, en el archivo personalizado te sale 90.000, ¿puedes modificarlo? Pues la respuesta es sí. Recuerda que tú tienes, es en este caso responsabilidad del contador o de la persona, como digo, responsable de realizar este PET, de revisar siempre la información, que es lo que le decimos siempre al contribuyente. Este es un archivo personalizado que está sujeto a modificación. Normalmente, en este caso, si cuadra, sería perfecto, ¿no? Entonces ya es importante manera. ¿Y contra qué lo voy a verificar? Pues con lo que yo tengo registrado en mi contabilidad, con lo que tengo registrado en mi sistema. Ese es el cruce que yo como responsable voy a revisar, ¿no? ¿Qué es el balance de comprobación? Recibimos consultas sobre eso también. ¿Qué es el balance de comprobación? ¿Quiénes estarán obligados a presentar el balance de comprobación? Primero definamos que el balance de comprobación es la suma de los saldos, en ese caso, de las debe y el haber. El balance de comprobación se encuentra formado, primero, por tus saldos iniciales, en este caso, al 1 de enero de 2024, que no son otra cosa que tus saldos finales del diciembre de 2023. Tendrás en este caso dos columnas que son todos tus movimientos, tanto del debe como el haber, y tendrás tus saldos finales, ¿no? Entonces, ¿quiénes estarán obligados a presentar un balance de comprobación? Estarán obligados a utilizar el balance de comprobación aquellos contribuyentes que en este caso sus ingresos hayan superado las 1.700 UIT. La UIT que se considera es la UIT de 2024, no 5.150. Entonces, si multiplicamos los 1.700 por los 5.150, estamos hablando de cerca de 8.755.000 nuevos soles. Hasta ahí ya vamos abordando tres temas muy importantes, ¿no? Primero, en este caso, sobre el PET simplificado y completo, el archivo personalizado y nuestro balance de comprobación. Vamos ya armando y teniendo una noción de nuestro balance de renta anual 2024. Es importante aquí, antes de abordar el cronograma, que es otra de nuestras diversas consultas que recibimos a diario, sobre los cronogramas de vencimiento. ¿Por qué existen dos cronogramas?
¿no? En ese caso nos indican los contribuyentes, señores, ¿en qué momento yo como contribuyente utilizo el primer cronograma o el segundo cronograma? Entonces, primero vamos a ver el ámbito de aplicación. No, hay dos cronogramas. El primer cronograma que empezó en marzo está dirigido para los contribuyentes que no entran en el ámbito de aplicación de la ley 31940. Anoten, ley 31940. ¿Qué nos dice esa ley 31940? Esa ley 31940 nos indica la ley, que en este caso, como le digo, el primer cronograma para los contribuyentes que no están dentro de esta ley, comprendido de esta ley. Y el segundo cronograma, que es el cronograma de mayo, está dirigida para los contribuyentes comprendidos dentro de la ley 31940. ¿Y cómo sé si yo como contribuyente estoy comprendido dentro de la ley 31940 o si no estoy comprendido dentro de esta ley 31940? Vamos a realizar y ahorita analizar eso. ¿Qué nos indica la norma? Mira, señor contribuyente, tú estarás comprendido dentro de la ley 31940 si eres considerado como una micro y pequeña empresa. Ahora surge una nueva consulta. ¿Y cómo sé si yo soy una micro o pequeña empresa? Ahí nos vamos a lo que es el Decreto Supremo 013-2023. En el artículo 4 define la micro y pequeña empresa. Y en el artículo 5 de este decreto supremo nos da la definición, el importe exacto, para que como tú como contribuyente puedas identificar si eres una micro o pequeña empresa. Dicho de otras palabras, la ley 31940 está dirigida para los contribuyentes micro y pequeñas empresas. ¿Y cómo sé si yo soy una micro o pequeña empresa? Me voy a la ley, al decreto supremo 013-2013 produce, y en el artículo 5 nos da exactamente los importes. Dice la norma, son microempresas aquellos contribuyentes cuyos ingresos son de 0 hasta 150 UIT. Y pequeñas empresas, aquellos contribuyentes que sus ingresos son de 105, más de 150 hasta 1.700 UIT. Ahí ya tenemos la definición, entonces, como ve, vamos amarrando, nos vamos de una y otra cosa. Entonces, si tú contribuyente, si tú empresario eres un contribuyente que tus ingresos no superaron las 1.700 UIT, estás comprendido dentro de esta ley 31940. Por lo tanto, el cronograma que te corresponderá será el cronograma que empieza recién en el periodo de mayo. Aquí está, ¿ve? El primer cronograma que salió es el cronograma que empezó en el periodo de marzo, como indica aquí la norma, dirigido para contribuyentes que no están comprendidos. El de marzo fue para los contribuyentes que no están comprendidos en la ley 31940. Y el cronograma, en este caso de mayo, es para los que sí están comprendidos en la ley 31940. Otra consulta que recibimos siempre a diario es, y nos consultan y nos preguntan, señor contribuyente, señores, ¿y si soy una empresa que recién he iniciado mis actividades en el 2024, me corresponderá en este caso el primer cronograma o el segundo cronograma? Pues aquí si gustan pueden tomar nota. Hay un informe que SUNAG ha sacado el año pasado, que es el informe 041-2024. Es un informe muy interesante, como le digo, si pueden tomar nota. Vuelvo a repetir, es el informe 041-2024. Es un informe que nos habla y nos esclarece esta duda que tienen muchos contribuyentes. ¿Qué indica la norma? Si tú eres un contribuyente que recién has iniciado tus ingresos en el 2024, pues te corresponde, en este caso, el primer cronograma. ¿Por qué? Porque los ingresos que se consideran de las 1.700 UIT son del ejercicio anterior. Es decir, por ejemplo, ahorita estamos iniciando, declarando el 2024. Tú vas a verificar si está dentro de la ley 31940, si tus ingresos del 2023 superaron o no, en este caso, tus ingresos de las 1.700 UIT. Como en el 2000, por lo tanto, si eres un contribuyente que iniciaste en este 2024 y no tienes con qué compararlo porque no has iniciado, no hay ingresos atrás, te corresponde este primer cronograma, ¿no? Entonces, ahí ya tengámonos en claro. Como le digo, es importante leer este informe 041, es muy interesante, lo tomé nota porque lo he leído y explica muy detalladamente sobre el ámbito de aplicación de la ley 31940.
¿no? El segundo cronograma, como le digo, ya está dirigido para aquellos contribuyentes comprendidos dentro de la ley 31940, que ese es el que empieza en mayo. Entonces, ¿cómo sé yo si soy un contribuyente? Veo si mis ingresos del ejercicio, en este caso 2023, no del 2024, sino del 2023, no superaron las 1.700 UITs y me corresponderá, en este caso, este segundo cronograma. Aquí podemos visualizar un esquema general del impuesto de la renta. Lo voy a hacer con una manera práctica a través de un ejercicio. En este caso, nuestro amigo Oscar mencionaba que yo he tenido años de experiencia en el rubro automotriz, pues voy a más o menos afianzarlo por ahí. Por ejemplo, este es el esquema del impuesto de la renta, ¿no? Los ingresos brutos que obtiene una empresa automotriz, por ejemplo, eran la venta de carros, la prestación de servicio de taller, de postventa, la venta de los repuestos. Esos serán los ingresos brutos. El costo computable, que es el costo de venta, será el costo por la que yo incurrí por la compra de los vehículos, el costo que incurrí para poder prestar el servicio de postventa. ¿Qué servicio de postventa? El servicio del mantenimiento, el servicio de lubricante, el servicio de planchado y pintura, ¿no? También el costo de los repuestos, el costo que yo incurrí para poder vender esos repuestos, ¿no? Ese será el costo computable, del cual obtendré una renta bruta. A esto le vamos a restar los gastos. ¿Qué gastos? Recuerde que una empresa tiene gastos, ¿como cuáles? Los gastos administrativos, los gastos de venta. Serán, por ejemplo, gastos administrativos, los sueldos, que es lo más alto que siempre tiene una empresa, los sueldos del personal administrativo, como por ejemplo el personal de recursos humanos, el personal de administración, los gerentes, el personal de contabilidad, el personal en este caso del área de sistemas, ellos son sueldos administrativos. También tenemos gastos de ventas. Obtendremos también como cuáles, por ejemplo, los gastos de los vendedores, porque para que se puedan vender estos productos tengo que contratar a un vendedor y yo estoy incurriendo en un costo para poder obtener, en este caso, una ganancia. Esos son algunos de los ejemplos de los gastos. Adicional, por ejemplo, también podemos tener ingresos. ¿Qué tipo de ingresos? Las empresas, adicionalmente a su actividad económica principal, pueden tener otro tipo de ingresos, como por ejemplo, la venta de los activos fijos, ¿no? En este caso, la empresa en la que, una empresa, por ejemplo, las unidades de test drive, tiene unidades de test drive, esas unidades de test drive a los 5 años se deprecian, ¿no? Entonces a los 5 años o a los 3 años yo las puedo vender. Ese activo fijo, esa venta de ese activo fijo, será un ingreso para mí como empresa. A eso se refieren otros ingresos. Por ejemplo, ¿qué otros ingresos también podemos mencionar? De repente tengo, en este caso, recibo comisiones por la colocación de los créditos, ¿no? Por parte de los bancos, es un ingreso para mí. A eso se refieren esos ingresos. Sumamos la renta bruta menos los gastos, más los otros ingresos, obtendré una renta neta. Vamos a tener en este caso que sumarle las adiciones y restarle las deducciones y las pérdidas compensables. Las adiciones, aquí es importante, si gusta pueden tener, si vayan revisando el artículo 37 de la LIR, porque eso es lo que vamos a revisar en un caso práctico el día de hoy. Vamos a entrar detallado a ese artículo 37 y el artículo 44 para poder tener en cuenta cuáles son las principales adiciones. Dentro de las adiciones, recordarles que hay ciertos gastos que están sujetos al límite, ¿no? Como por ejemplo, los gastos recreativos, ¿no? Los gastos de representación, los gastos por planilla de movilidad. Esos son ciertos tipos de gastos que están sujetos al límite, es lo que vamos a ver más adelante. A la renta bruta, a la renta neta, yo le sumo las adiciones, las deducciones menos las pérdidas compensables, obtengo una renta neta imponible, no un impuesto resultante. Y aquí es importante, los créditos que mencionábamos en la primera parte, los famosos pagos a cuenta, que yo como contribuyente, en este caso que yo como responsable de la elaboración de este PDT, tengo que verificar que efectivamente hayan cargado todos los pagos a cuenta para poder restar, para que estos pagos a cuenta se resten. ¿Y qué se me va a determinar a mí? Un saldo a favor, o también se me puede determinar, en este caso, un impuesto por pagar a la administración. Ese saldo a favor, en el caso se me determinara un saldo a favor, yo voy a poder ese saldo a favor solicitar una devolución o compensarlo con los pagos a cuenta para el impuesto de la renta del año 2025.
¿no? Aquí ya más o menos vamos a entrar de fondo, vamos a dar algunas características de la empresa, pueden más o menos ir tomando nota. Dice, la empresa comercial se llama El Pollito SAC, ¿no? Con RUC 2051 85 25 788, con domicilio fiscal en Avenida Girasol 1561 Lima. La empresa nos dice se dedica a la comercialización de abarrotes. Inició actividades en el 2011. ¿Qué nos indica aquí la norma? Nos indica, la empresa tiene el estado de situación financiera no refleja una utilidad participación de impuestos al 31 de diciembre de 2024 por 15.261.078. Vamos tomando nota. 15.261.078. Esa es la utilidad ante participaciones e impuestos, antes de las deducciones y las deducciones, ¿no? Entonces, ese es el primer punto que vamos a tener en cuenta. ¿Qué más nos indica el caso práctico? La empresa dice, ha realizado pagos a cuentas a renta correspondiente al ejercicio 2024, según lo indicado en el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta, por un total de, ahí tomemos nota, pagos a cuenta. ¿Cuántos han sido los pagos a cuenta? 1.196.573. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? El caso práctico, cabe indicar que la empresa ha compensado contra sus pagos a cuenta del impuesto a la renta, el impuesto del ITAN, ¿no? Que es el impuesto temporal a los activos netos, por un importe de ha pagado ITAN también, entonces nos dice que ha pagado pagos de ITAN, vamos a tomando nota por 171.406. Vamos tomando nota para ir más adelante siguiendo el caso práctico, para no podernos perder. ¿Qué más nos indica en este caso? Al 31 de diciembre de 2024 dice, la empresa cuenta con un total de 52 trabajadores bajo relación de dependencia, es decir, son trabajadores en planilla. Por consiguiente, se encontrará obligada a pagar ¿qué? Utilidades, ¿no? El 8%. La empresa cumplió, ¿no? Ya como datos importantes que la empresa ha cumplido con el pago de las utilidades. Es decir, va a poder deducir ese gasto, ¿no? ¿Qué indica la norma? El artículo 37 de la LIR. Hay un inciso que nos indica, en este caso, si lo tenemos por aquí a la mano, creo que es el inciso R, el inciso L. Ahí nos dice que la empresa podrá deducir todos los gastos que se encuentren cancelados hasta antes de la presentación de la renta anual. Entonces, importante tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, ha cumplido con el pago. Por eso es importante. Cumplió con el pago cumplió con el pago de utilidades. Como dato importante. ¿Qué más nos vamos revisando? ¿Qué más nos dice? Aquí nos vamos a analizar un casito práctico de las deducciones, que esto nos permitirá ver el tema de las deducciones, que lo vamos a ver más adelante. Dice, la empresa tiene un total de 50 trabajadores desde el 2014, ¿no? De esos 50 trabajadores, ¿qué nos indica la norma? 5 son personas discapacitadas. Y luego nos dice que en el año 2024 no contrató a 2 personas más. Allá, el sueldo de las 5 personas es de no, 2.900 soles. Luego contrató a 2 personas más, no desde el periodo, ¿de qué periodo fue? Desde el periodo marzo 2024, vamos tomando nota, el cual reciben una remuneración de 2.400 nuevos soles. Ya. Entonces, esos son algunos puntos que debemos considerar para nuestro caso práctico. ¿Ya? Vamos tomando nota. Dentro de una de las novedades que podemos visualizar a través de este formulario virtual 710 es que, por ejemplo, si usted, no sé si algunos ya habrán presentado su declaración o están por presentarla, han podido identificar, por ejemplo, que entre una de las novedades que a mí me parece importante, ¿no? Es sobre el tema del vencimiento. El aplicativo ya te muestra, en este caso, el vencimiento de la fecha exacta de cuándo es que te toca presentar tu declaración, ¿no? Ahí más o menos para que tengamos en cuenta. Aquí tenemos, como decimos, el formulario virtual 710, simplificado y completo.
¿no? Ya tenemos claro, simplificado para contribuyentes con ingresos menores a 1.700 UITs. Completo, dirigido para contribuyentes con ingresos mayores a 1.700 UIT. ¿En qué se diferencia el simple y el completo? Que en el completo van a tener que presentar un balance y comprobación. Ya lo veíamos en la primera parte, en la parte anterior, que era el balance y comprobación, la suma de nuestros saldos, tanto del debe como el haber. Como indica aquí, quienes estarán obligados a presentar el formulario 710, aquellos contribuyentes del régimen MIPE tributario, del régimen, en ese caso, del régimen MIPE o del régimen general, cuyos ingresos no hayan superado en este caso las 1.700 UIT. Y quienes sí estarán obligados a utilizar el formulario 710 completo, aquellos contribuyentes cuyos ingresos superen las 1.700 UIT y que además, por ejemplo, indique la norma, gocen de algún beneficio tributario, gocen de estabilidad jurídica o tributaria, estén obligados a presentar precio de transferencia, sean, por ejemplo, contratos por consorcio, ¿no? Que lleven contabilidad independiente, hayan intervenido como adquirientes de una reorganización de sociedades, también ellos son obligados a presentar el formulario 710 completo. En esta primera parte, nosotros vamos a utilizar en este caso el formulario 710 completo, ya para hacer más, en este caso, el caso práctico que vamos a ver es utilizando el formulario 710 completo, ¿no? En esta primera parte, trataré de abordarla simplemente de forma general para centrarnos muy de fondo en lo que son las adiciones y las deducciones, ¿no? Que eso sí me parece muy importante porque eso sí marca, ¿no? Una gran diferencia al momento de presentar nuestro PDT. Aquí tenemos información que debemos llenar, ¿no? Datos generales, verificar, ¿no? El mismo PDT nos va preguntando si ha tenido contratos por colaboración empresarial, si ha tenido exoneraciones, ¿no? Si se ha acogido la ley de la Amazonía, si ha participado de una reorganización de empresa, nos pide en este caso los datos del contador, ¿no? El número de colegiatura, quiénes son los principales socios, nos pide los datos de los socios, ¿no? Normalmente ya he visto que he podido apoyar a algunos contribuyentes a presentar su declaración cuando han venido acá en el tema de cabina, que ya sale la información de los socios, pero es importante llenarla, ¿no? Porque hay que ponerle que es tipo documento DNI y confirmar el porcentaje. ¿Cómo lo confirmamos el porcentaje? El porcentaje se confirma con lo que indica la ficha RUC. Ahí pueden, en este caso, confirmar el porcentaje que tiene cada socio. No, nos pregunta además si la empresa ha adquirido, estado haciendo gastos por alquileres, ¿no? Eso también, mermas, ¿no? Entre otros datos, ¿no? Ya. Aquí está el caso práctico. Este es el balance de situación financiera al 31 de diciembre del ejercicio 2024. ¿No? Este es el balance que mira, ¿no? Que yo como contador lleno y en este caso digito en el estado de situación financiera. Este es el formulario 710 completo, ¿no? Este es el parte del activo, la cual debe cuadrar con la parte de pasivo más patrimonio. En el estado de resultado, ahí se verá, ¿no? La determinación ante deducciones e impuestos, las adiciones, las deducciones, que son lo que vamos a ver ahorita, ¿no? En donde nos vamos a centrar. Voy a descontar los pagos a cuenta, ¿no? Y voy a tener que migrar, puedo migrar, por ejemplo, balance de comprobación. Aquí importante como un dato que les otorgo y les doy, por ejemplo, es el tema de no sé si ustedes pueden visualizar aquí algunas casillas que dice casillas 701, 702, 703. Estas casillas en verde son casillas que nos piden el detalle. Por ejemplo, nos piden el detalle de la cuenta 12, nos piden el detalle de la cuenta 13, nos piden el detalle de la cuenta 14, nos piden el detalle de la cuenta 33, de la cuenta 39. Si les es en ese caso muy difícil llenarlo a través del aplicativo, como un TIC, de repente no tengan conocimiento, recuerden que hay anexos. Al momento ustedes pongan en internet anexos para la presentación de la renta anual 2024 y lo que pueden hacer es migrar en este caso la información, lo suben nada más y de repente se les es por ahí un poco más factible para que no lo estén llenando acá directamente. Siempre depende de la persona que elabora en este caso el PT, pero por ahí les doy en este caso
esa nota, ¿no? Ese tic por ahí, en el caso que lo hayan desconocido, pueden por ahí, en este caso, importar sus archivos a través de estos Excel. Y aquí entramos entonces ya de lleno a la parte más importante que es sobre las deducciones de nuestro PET. Empecemos entonces con el primer gasto, ¿no? Si tuvieran en este caso, para que trabajen conmigo de la mano con lo que es la ley del impuesto a la renta, el artículo 37 y el artículo 44, sería perfecto para que me vayan siguiendo. Tenemos aquí, dice, este ya es el tema de las adiciones, ¿no? Dice, la empresa tiene intereses no deducibles. ¿Qué nos indica el artículo 37, inciso A? Vamos a ver, el inciso A, numeral 3. ¿Qué nos indica? Dice, la empresa ha contabilizado como gastos por intereses de préstamos 205.540. Ha percibido ingresos por intereses inafectos 86.960. ¿Cuál será la parte que se deduce? Se preguntarán, pero ¿por qué lo deducimos? ¿Qué indica el artículo 37? Leamos entonces esta parte para que podamos ir entendiendo esa parte. Dice, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá en la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente. Así, los vínculos con la generación de la ganancia de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por ley. En consecuencia, nos dice el artículo 37, son deducibles los intereses por deudas y gastos originados por la constitución, renovación o cancelación de obtención o producción de rentas grabadas en el país, o mantener su fuente productora. Es decir, yo como contribuyente voy a poder deducir los gastos por intereses en los cuales haya incurrido para poder generar o mantener mi fuente de ingreso, si me permite la ley. Pero hay un límite. En el inciso artículo 37, en el inciso 3, ahí está ese límite que nos indica aquí. Y dice así, solo son deducibles los intereses determinados conforme al numeral 1 y 2 de ese inciso en la parte, aquí está, dice, en la parte que excedan el monto de los ingresos por intereses exonerados. Entonces, ¿qué nos muestra este caso práctico? La empresa contabilizaba un total de gastos por 205.540. Dice, ha percibido intereses por ingresos, ha percibido ingresos por intereses inafectos. ¿Qué indica la norma? Serán deducibles la parte que excedan, ahí dice en el inciso 3, la parte que excedan el importe de los ingresos por los intereses inafectos. Es decir, del total de los ingresos menos el importe de ingresos, la parte que exceda, es decir, los 118.850, eso sí será la parte deducible. ¿Y qué parte no será deducible? No será deducible los 86.960. Ahí está. Esa es la base legal. Artículo 37, inciso A, numeral 3. Entonces es una diferencia permanente, como indica la norma. Segundo punto, segundo caso práctico. Vamos de todas maneras con la norma. Dice, donaciones por alimento. Base legal, artículo 37, inciso 1.x.1. Vayámonos a la norma. ¿Qué dice la norma? La norma nos indica en ese caso, en el inciso X.1, los gastos por donaciones. Primera cuenta. Para yo poder, en este caso, deducir un gasto de donación, número uno, sin ir a la norma. Primero, que el alimento tiene que estar en buen estado. Yo no voy a donar un producto, en este caso un alimento, que esté en mal estado. Ese es el primer requisito, que también lo indica la norma. Segundo, que la empresa a la cual yo le esté donando sea una entidad perceptora de donaciones. Eso también lo indica la norma, ¿no? Esos son dos puntos importantes. Este es un gasto sujeto al límite. ¿Qué indica el inciso X.1? Dice la norma, los gastos por concepto de donaciones de alimentos en buen estado, ahí está, como le estaba indicando, en buen estado, que hubieran perdido valor o que se encuentran aptos para el consumo humano, que realicen las entidades
que se realicen a las entidades perceptoras de donaciones. Segundo punto, que lo mencioné. Primero, en buen estado. Segundo, que sea una entidad perceptora de donaciones, así como los gastos necesarios que se encuentran vinculados. La deducción, dice la norma, el inciso X.1, no podrá exceder el 1.5% de las ventas de alimentos. Entonces, ese sería entonces un gasto sujeto a límite. ¿Cuánto ha deducido la empresa? En este caso, la empresa ha deducido 48.000 nuevos soles. ¿Cuánto es el límite? El límite de multiplicar 1.650.000 soles por el 1.5%, mi límite solamente es 24.750. Entonces, yo aquí en ese caso voy a adicionar la diferencia, ¿no? Porque ¿cuánto es el límite? 24.000. ¿Cuánto he adicionado? 48.000. Si restamos los 48.000 menos los 24.750, ¿cuánto voy a adicionar? En ese caso, 23.250. Eso es lo que no me permite la norma. Una diferencia también permanente. Deudas de cuenta incobable. También eso es importante revisar. De forma general, para que una deuda sea incobable, ¿qué nos indica la norma? Primer requisito, que hayan transcurrido más de 12 meses, que se demuestre, eso es importante, que se demuestre que la cobranza ha sido, que la cobranza es en este caso es dudosa, ¿no? Que el contribuyente efectivamente no quiere cancelar, que mi cliente no quiere cancelar. ¿Y cómo lo demuestro? Con cartas notariales, con correos, con visitas, ¿no? Esos serán pruebas fehacientes que me permitirán a mí poder deducir ese gasto de la deuda de cobranza dudosa, ¿no? Además, en este caso también nos indica, hay un informe de la SUNAT, que es importante que tengamos en cuenta que estas cuentas de cobranza dudosa deben estar detalladas al 31 de diciembre del ejercicio en el inventario en el libro de inventarios y balances. Detallada, se debe ver reflejado, en ese caso se debe ver reflejado y debe estar detallado. O sea, yo debo identificar en que este caso la suma de por ejemplo, de mis 51.560 son porque la empresa ABC me debe 20.000, porque la empresa Lorito el Veloz me debe 15.000, porque la empresa JC me debe 4.000, así, o sea, es importante que yo tenga bien claro las empresas que me están debiendo ese importe. Entonces, por ahí. ¿Por qué es una? Entonces, aquí yo estoy adicionando, en este caso el contribuyente está adicionando como una adición temporal. Pero ¿por qué es una adición temporal? ¿Por qué sería en este caso una edición temporal? Porque si bien es cierto, no lo puedo decir para este año, porque recién lo voy a mandar al castigo. ¿Qué significa enviarlo al castigo? En ese caso, a la cuenta 19, no va a pasar de una 2 a una 19. El otro año, cuando ya se vea reflejado, ya lo voy a poder, en este caso, deducir el gasto como tal. Por eso es una diferencia temporal. ¿Qué más nos indica la norma? La empresa ha pagado seguros por adelantado. A ver, importante. Recuerden el principio de que es importante aquí por los temas ya de seguros, ese tema de seguros, de temas de alquileres. Hay muchas empresas que cometen el error, por ejemplo, que contratan un seguro, como es en este caso, por ejemplo, la empresa ha contratado un seguro por el importe de 70.000 nuevos soles. Es importante identificar la fecha desde cuándo entra en vigencia este seguro. ¿Qué nos indica aquí? ¿Cuándo fue que lo contrató? En mayo. Entonces, yo puedo mandar al gasto, sí voy a mandar al gasto, pero voy a mandar al gasto solamente la parte que le corresponde proporcional al ejercicio 2024. Cuando yo contabilizo un seguro, lo correcto es contabilizarlo entre una cuenta 18, servicios pagados por adelantado, ¿no? Y mes a mes iré dando e ir mandando al gasto contra 18, al gasto contra 18. Sin embargo, esta empresa, ¿qué es lo que hizo? Todo el gasto lo mandó directamente a la cuenta de gasto, no correspondiéndole, pues, porque solamente debió mandar de los periodos, en este caso, de los periodos de mayo a diciembre, es decir, 8 meses.
Es por eso que al momento que se determina la renta anual, se puede verificar que de los 70.000 nuevos soles, solamente lo que debió mandar fueron 46.667. Por eso que se adiciona la diferencia como una adición temporal, porque el otro año sí lo voy a poder deducir como gasto, ¿no? Entonces, hasta ahí, 4 puntos muy claros. Sigamos revisando otro gasto muy importante que es sobre las planillas de movilidad. La planilla de movilidad, en este caso, es otro de los gastos sujeto al límite. Base legal, artículo 37, inciso B. ¿Cuál es el límite que nos indica la norma? ¿Qué indica la norma? Tú como trabajador podrás deducir gastos por planilla de movilidad por persona y por día, siempre que ésta no exceda el 4% de qué? De la remuneración mínima vital. ¿Cuánto fue la remuneración mínima vital para el 2025? El 2024, perdón, fue 1.025. Es decir, en este caso, por ejemplo, la empresa nos dice que a Emanuel, a María, a Elías han incurrido en los siguientes gastos por planilla de movilidad. El límite solamente fueron 41, que es el 4% de los 1.025. Entonces, la empresa ha mandado el gasto 838, debiendo al solamente corresponder, según lo que indica nuestra norma, 585.60. ¿Cuánto es lo que repara en ese, cuánto es lo que adiciona en este caso? Va a adicionar 275, porque ahí hay un exceso. Ese es otro de los gastos sujetos al límite que mencionábamos en la primera parte. Gastos ajenos al giro del negocio, también importante, recordemos. Aquí es importante y quiero hacer mención sobre el tema de la razonabilidad, de la generalidad, el principio de razonabilidad. No, es importante que nos indica la norma en el artículo 44, también es muy importantísimo, no hago aquí un paréntesis, indicar y señalar, por ejemplo, que los gastos que se deben constituir, como siempre le decimos a un contribuyente cuando se acerca acá a SUNAT, los gastos que que usted debe incurrir para su empresa deben ser gastos que vayan con el giro de negocio y deben ser gastos razonables. Por ejemplo, leía un caso práctico la vez pasada que vamos, para poder abordar este gasto para poder abordar este caso de los gastos ajenos, nos decía, la empresa, era una empresa, me acuerdo, de combustible, no una empresa de combustible, no, perdón, era una empresa, de automotriz, no era de combustible, era una empresa automotriz. Y nos decía y revisaba que la empresa de automotriz había incurrido en gastos por combustible por cerca del 70% de sus gastos tanto de venta como de administrativos eran el 70%. Entonces, ¿cómo le explicas tú a la SUNAT o cómo te explicas tú como contribuyente que no siendo una empresa del rubro de venta de combustible, tengas un exceso de gastos? Entonces, aquí es importante y le hacemos mención al contribuyente en cuanto a la razonabilidad, ¿no? Si bien es cierto, esta empresa de rubro automotriz puede haber utilizado en algún momento un gasto de combustible, ¿no? ¿Para qué? Por ejemplo, para las unidades 3 Drive, por ejemplo, para el lavado de piezas, porque se utiliza el combustible para el lavado de piezas, o para diversas, para cualquier otra cosa, ¿no? Que sea razonable. Entonces, la administración había detectado pues, que era el 70%. De la revisión, como le digo, que se encontraba, se daba con la sorpresa que pues el 70% era en este caso gasto de combustible. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un muestreo del mismo rubro, en el mismo sector económico, mismo sector, en un primer lugar que las demás empresas también del mismo rubro, solamente en este caso tenían gastos por consumos de combustible aproximadamente cerca de 30%. Entonces no era lógico que esta empresa tuviera ese gasto por combustible, ¿no? Entonces aquí entra la razonabilidad. Y hay que tener muy en cuenta, ¿no? Que los gastos que deben ir que los gastos que se deben deducir deben ser gastos que vayan con el giro de negocio. Eso es muy importante. Y aquí, por ejemplo, tenemos este claro ejemplo, esta muestra dice, la empresa ha contabilizado gastos por 8.979 según factura, por concepto de reparación y mantenimiento de un automóvil. Es aquí donde quería llegar, ¿no? Como gastos de activo fijo, dice automóvil. Y este automóvil, además nos da que no figura como activo fijo en la empresa, pero además tampoco tiene un contrato de arrendamiento. Entonces, de por sí ya es un gasto que se va a reparar, ¿no? Se adiciona este gasto.
porque no tiene activos fijos y no tiene tampoco un contrato de arrendamiento. ¿Qué más nos dice? Ha contabilizado gastos por importe de 15.940 por la compra de frazadas y mantas a la empresa mantas, colchones, ropas realizadas a favor de la asociación, es decir, le donó, en este caso, a una empresa que se llama El Buen Pastor por 15.940. Pero esta empresa, El Buen Pastor, no es una empresa perceptora de donaciones, entonces también es un gasto que se adiciona, ¿no? Es por eso que ahí se adiciona y además se adiciona el 5% que nos muestra el inciso G en el inciso G del artículo 24.a, el artículo 55, ahí vamos a verlo. Si gusta más adelante les hago mención sobre esto, ¿no? 1.246 nuevos soles. Entonces, ¿de dónde sale estos 1.246? De la multiplicación de sumar los 8.978 más los 15.940 por el 5% me da los 1.246. Otro gasto, por ejemplo, para ir avanzando, es gastos sustentados con comprobantes de pago que no reúnen. Es importante, como siempre decimos al contribuyente, todos los gastos y los comprobantes siempre hay que revisarlos, que tenga bien el RUC, que no tenga enmendadura. Bueno, antes, cuando se llevaba de forma física, no, los comprobantes no tenían que tener el porqué enmendaduras, ¿no? Cuando se llenaban de forma manual. Entonces, eso era antes, ¿no? Hoy por hoy, pues, no, y gracias, bueno, menos mal que ya son de forma electrónica, pero es importante que el comprobante, pues, detalle los bienes que se están comprando, el importe, tenga la fecha. Entonces, eso es importante. ¿Qué nos dice aquí? ¿Por qué se está reparando? Porque el comprobante no tenía ni el tipo de servicio ni la cantidad de los productos. Por lo tanto, se adicionaba 25.940. También aquí tenemos dice, pérdidas extraordinarias. Dice, la empresa ha contabilizado como gasto el importe de 92.860, producto de un robo de mercaderías en su almacén, ocurrido el 15 de marzo del 2024. La gerente realizó la denuncia policial al 31 de octubre. La investigación del delito continúa y aún no se ha podido identificar al autor del delito. La mercancía no estaba asegurada. Aquí sí quiero revisar y tener en cuenta. Sin necesidad de analizar la norma, ¿qué nos indica? A ver, yo como contribuyente, para poder en este caso deducir ese gasto, ¿qué tendría que haber pasado? Que en ese caso ya se haya esclarecido, ¿no? El robo. ¿Y qué nos indica aquí el párrafo? Nos indica que aún está en proceso de investigación. Es por eso que es una diferencia temporal. El artículo, en el inciso de artículo 37, vayámonos a qué dice. Aquí estoy con mis hojitas. Vamos a ver qué dice el artículo 37, inciso D. Las pérdidas extraordinarias, dice, sufridas por caso fortuito o fuerza mayor de los bienes de producto de renta agravable por delitos cometidos en perjuicio del contribuyente por sus demandantes o terceros. En la parte dice, primer requisito, que no sea cubierta por las aseguradoras. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Pero que además, siempre que se haya probado judicialmente el hecho delictuoso o que se acredite que es inútil ejercitar la acción judicial. Aún no lo puede mandar al gasto como tal, porque aún todavía no se ha podido acreditar, en este caso, el hecho delictuoso. Es por eso que es una diferencia temporal. Base legal, artículo 37, inciso D. Otro de los gastos sujetos a límites es también los gastos recreativos de personal. ¿Qué nos indica la norma? El artículo 37, inciso doble L, nos indica que este es un gasto. ¿Cuál es el límite? La norma nos indica que yo voy a poder deducir por gastos recreativos, en este caso, el 0.5% de los ingresos netos con un límite de hasta 40 UITs, ¿no? Ese es el límite. Hasta 40 UIT. Voy a comparar. ¿Cuál es un gasto recreativo? Por ejemplo, el onomástico por el Día de la Madre, el onomástico por el Día del Padre. En este caso, también el onomástico por Día del Padre, el onomástico por Día de la Madre, de repente un onomástico por Navidad, por fiestas patrias, ese también es otro gasto que está sujeto en este gasto recreativo. ¿Y qué nos indica aquí el caso práctico? Nos dice,
La empresa tiene su total de los ingresos, que es con lo que lo voy a comparar, ¿no? El límite son hasta 40 UITs. ¿Por qué lo comparamos con los 40 UITs o por qué cogemos los 40 UITs? Porque si lo vemos con el límite del 0 puntos de los ingresos netos, son 446.000, pero la norma me indica hasta 40 UITs. Entonces la norma me indica hasta 40 UIT. Hola, creo que se. Hola, creo que se fue la señal. ¿Sí me logran escuchar? Sí, sí se escucha. ¿Sí? Ah, ya, ya. Disculpe, perdón. Pensé que creo que se había ido el internet. Ya, no sé, muy agradecido. Seguimos entonces con los. Ya, entonces estábamos aquí en lo que es el gasto de los gastos recreativos de personal. Recuerden entonces que este es un gasto sujeto al límite, ¿no? Voy a compararlo entre las 40 UITs con el 0,5%. Como el 5% es exceso, yo en este caso voy a coger las 40 UITs, que son 40 por 5.150, son 206.000 nuevos soles, ¿no? La empresa en este caso ha contabilizado 226.000, el límite era 206.000, es por eso que adiciono 20.550 nuevos soles como una adición permanente. ¿Qué más nos indica la norma? ¿Qué más indica? ¿Qué otra adición tiene aquí la empresa? Dice, impuestos de terceros asumidos por la empresa. La empresa ha contratado, nos dice, servicios de asesoría por 171.000 nuevos soles, no le ha retenido, no le ha efectuado la retención del impuesto a la renta del 8%, por lo tanto, le corresponderá a la empresa, en este caso, asumir ese gasto, pero ese gasto no lo puede deducir, ¿no? La base legal es el artículo 47 de la LIR. Es por eso que se adiciona ese gasto, 13.680, que es el 8% de los 171.000 nuevos soles. Aquí tenemos otros gastos que son gastos por premios. Aquí se está adicionando estos gastos por premios, dice la empresa, ha rifado un auto 0 kilómetro, ¿no? Por 38.847, pero ¿cuál es? ¿Por qué se adiciona? Porque no ha sido en presencia de ante un notario, que es lo que nos indica el artículo 37, inciso 1. Dice, el sorteo se realizó sin presencia de un notario y tampoco solicitó la autorización de la ONAGI del Ministerio del Interior. Entonces, por lo tanto, esa es una adición también que es un gasto que se adiciona. Se adiciona tanto el importe de la unidad más el IGB, una adición permanente. Provisiones no admitidas, tenemos en este caso 41.000 nuevos soles. Luego tenemos gastos por viáticos al interior del país. Aquí es importante, a ver, ¿de dónde salen? En este caso dice, la empresa ha contabilizado viajes a su vendedor por 24.000 nuevos soles, ¿no? Los viajes fueron eh, del, del 11 al 18 y luego en la zona norte del 10 al 15. Los gastos se encuentran sustentados con sus respectivos comprobantes de pago. Este decreto supremo, si ustedes pueden tomar nota, el decreto supremo 007-2013-EF, este decreto supremo nos habla sobre el límite para que las empresas puedan, para que los trabajadores puedan deducir como gastos por viáticos. Para el sector público son 320 nuevos soles, ahí está en la misma norma. Y para el sector privado es el doble de lo que indica la norma. Es por eso que ustedes podrán verificar aquí 640. ¿No? El límite máximo del día 11 al 18 son 8 días por 640, son 5.120. Y del día 10 al día 15 son 6 por 640, son en este caso 3.840. Eso es el límite máximo. En este caso, la norma, gastos contabilizados tenemos 24.000, se le resta lo que sí me permite la norma, estoy adicionando 15.040, es una adición permanente. Base legal, como le digo, pueden revisar el decreto supremo 0007-2013 EF. Luego tenemos que en este caso gastos por asesoría y defensa al gerente por actos ilícitos, ya de por sí que es un acto ilícito, es un gasto que voy a tenerlo que reparar, ¿no? No es un gasto pues aceptado para la administración, 36.800. Para ir terminando ya con estos gastos, luego tenemos también gastos profesionales cancelados en el ejercicio 2025. Por ejemplo, dice la empresa ha cancelado
ha contabilizado por gastos 8.000 por recibos por honorarios por el concepto de archivo de caja de un contador colegiado. Dicho recibo fue cancelado recién en julio de 2025, base legal, inciso V del artículo 37 de la ley. Para poder yo deducir esos gastos, ya sea de recibo por honorario, estos se tienen que encontrar cancelados, recuerda, como máximo hasta antes de la fecha de la presentación de la declaración jurada anual para poderlo deducir. Por eso, si bien es cierto, ahorita no lo puedo deducir, pues una diferencia temporal el otro año, porque si ya se pagó, lo voy a poder deducir como gasto. Gastos no sustentados como un comprobante de pago, ya lo hemos visto, 7.660. Entrega de canastas, también hay que hacer caso a trabajadores que no forman parte de la planilla, también 5.600, no es una diferencia temporal, más el 5% que se adiciona, 280 de los 5.600. Gastos personales de accionistas, que también lo mencionábamos. La empresa en este caso tiene gastos por accionistas. Ha comprado un televisor LED, compra de artículos deportivos, compra de bicicletas. Esos gastos pues son gastos que no van con el giro del negocio. También tengo que adicionarlo, 7.810. Y la empresa nos dice provisionó vacaciones de venganza al 31 de diciembre, pero los canceló recién en octubre de 2025, 46.000. Ese también es un gasto, la base legal es el inciso V de la ley del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Hasta aquí hemos visto algunos de los gastos importantísimos que debemos tener en cuenta para poder determinar. Esta parte es muy importante porque nos permitirá determinar el impuesto a la renta, ¿no? Poder yo como contador verificar sobre los gastos sujetos al límite, si los gastos que estoy en ese caso considerando para la determinación de mi impuesto a la renta están de acuerdo a lo que le indica la ley del impuesto a la renta, lo que indica la LIR. Ahora vamos a ver la otra figura, que es la parte de las deducciones, ¿no? En la parte de las deducciones, no sé si habrán escuchado, por ejemplo, gobiernos como una forma de incentivar para poder que las empresas, en este caso, hay gastos para personas discapacitadas, ¿no? Tú puedes, adicionalmente al sueldo, tú puedes adicionar un porcentaje más. Vamos a hacer aquí de forma, bueno, esperemos, forma, cómo es que se calcula este gasto que yo puedo adicionar. Primero lo que tenemos que hacer es determinar si lo que voy a adicionar es un 50% o es un 80%, ¿no? Dice aquí, la empresa, cuando tomábamos nota, la empresa tenía 50 trabajadores, de los cuales dos eran discapacitados. Luego, a partir del periodo de marzo, tenía en este caso 52 trabajadores más, ¿no? En este caso, total de trabajadores serían 620 trabajadores. Ese es el total de trabajadores. Número de trabajadores discapacitados. Teníamos primero, en este caso, 5 y luego aumentaron a 7. En este caso tenemos un total de 80, número de trabajadores, 80 por todos los meses, ¿no? Porcentaje de trabajadores discapacitados, 80, aquí aplica la fórmula por 100, entre 320. ¿Cuánto me da? 12.20. Esto me permitirá identificar si lo que yo voy a adicionar será un 50% o un 80%. Hasta el 30%, en este caso de trabajadores con discapacidad, será un 50%. Más del 30% será un porcentaje del 80%. ¿Cuánto voy a adicionar? Solamente un 50%. Aquí hago el cálculo, ¿no? 5 trabajadores, decía, ganaban 2.900 por 14. ¿Por qué por 14 remuneraciones? Recuerda que aquí se está sumando la gratificación de julio y de julio y diciembre, ¿no? Y también la bonificación extraordinaria. Total de trabajadores discapacitados del mes por año. Luego tengo dos trabajadores que entraron por 10 meses, ¿no? Acá se le calcula en este caso gratificaciones. Primero, luego las gratificaciones por los 4 meses y luego las gratificaciones por los 6 meses restantes y la bonificación extraordinaria que serían 720. Deducción adicional, en este caso, ¿cuánto es que la empresa va a poder adicionar? No es que en este caso la empresa va a adicionar todo el importe, ¿no? Todos los 300, los 205.610, no. En este caso hay un límite. El máximo es en este caso, es en base a la remuneración mínima vital, que son 1.025. Por ejemplo, aquí tenemos dice, a ver,
Perdón, se me pasó. Ya. Trabajadores con discapacitados, ¿no? Dos remuneraciones también por 10 meses, tenemos un total por 10. La deducción adicional menor entre el valor de entre la deducción adicional y el límite máximo serán solamente lo que va a adicionar serán 131.165. Es lo único que va a adicionar en este caso aquí el trabajo, ¿no? Recuerde que primero se hace el cálculo, luego el porcentaje, que es el 50%, ¿no? El 50% de los importes. También tenemos otro tipo de deducciones como son ingresos por dividendos. Aquí, por ejemplo, tenemos en el artículo 24.a nos indica que yo puedo, si las empresas que perciben dividendos pueden deducir esos dividendos, ¿no? Aquí la empresa percibido son 120.440, yo puedo adicionarlo, ese gasto, puedo deducir, perdón, esos son deducciones, puedo deducir esos gastos, ¿no? Adicionalmente a mis gastos que tengo. La depreciación acelerada, aquí nos sale sobre los leasing. Recuerda que los leasing, ¿qué es un leasing? Un leasing es un crédito que yo saco con el banco, el cual tiene vigencia de 3 años. Por ejemplo, si es un leasing de un crédito vehicular, yo voy a poder ese carro utilizar una depreciación acelerada. Eso me lo permite la norma como tal, ¿no? Me lo permite la norma poder utilizar una depreciación acelerada. Es por eso que aquí ustedes puedan ver. Pero según lo que indica la depreciación tributaria, un carro, por ejemplo, lo normal es que se deprecie en un 20%, no en 5 años. A través del leasing, yo lo voy a depreciar en 3 años en un 33.3%, ¿no? Aquí por eso tengo la depreciación acelerada, que es 61.661, ¿no? Vamos aquí, depreciación contable sería 185.000 por 5, por 20, en julio, ¿no? En julio, ¿cuánto debió? 18.500. Sin embargo, en la depreciación acelerada, debió utilizar 30.831. La diferencia de los 30.831 menos 18.500 es la que yo puedo deducir adicionalmente, porque eso me lo permite la norma, porque a través de la depreciación acelerada. Servicios prestados en el exterior para evitar la doble imposición, nos dice, la empresa colombiana Textil canceló 9.500 por el servicio de aplicación de logos de productos. El servicio se prestó íntegramente en Colombia y el cliente efectuó la retención, 950. Al ser esta una renta en el país miembro de la CAN, ¿no? Se considera una renta exonerada. Entonces yo voy a poder adicionar los 9.500 por el tipo de cambio que estamos poniendo al cierre, es un tipo de cambio, voy a poder adicionar para fin de evitar la doble imposición ese gasto. Y deducción de los ingresos financieros inafectos, también no se habla en este caso, total, en el artículo 18 de la ley del impuesto a la renta nos indica que esos ingresos están, en este caso, exonerados del impuesto a la renta, entonces 92.000 soles, una diferencia en este caso permanente. Entonces, ahí ya tenemos. De nuestro caso práctico decíamos, ¿cuánto teníamos que la empresa había obtenido de utilidad? 15.262.078. ¿Cuántos fueron las adiciones? 1.027.844. ¿Cuánto además he podido deducir? La norma me ha permitido deducir 394.411. ¿Cuánto va a ser mi nueva renta neta imponible? Va a ser 15.895.511. Utilidad de trabajadores, el 8%, ¿no? Sobre los 15.000 es 1.251.641. En este caso, luego tenemos el impuesto a la renta. ¿Cuánto es el impuesto a la renta? 4.314.042. ¿De dónde saco ese importe? De los 14.623.870. He realizado pagos a cuenta, nos indicó que he realizado pagos a cuenta de 1.196.573. ¿Cuánto va a ser en este caso mi impuesto por realizar? 3.117.469. Eso va a ser entonces mi impuesto a la renta, ¿no? Que yo voy a deducir. Aquí partimos, aquí está en el caso práctico, dice la renta neta 13.990.000, que aquí ya está descontada en este caso la participación de los trabajadores.
le descuenta las adiciones, las deducciones. Estos son los pagos a cuentas, ¿no? Aquí podemos ver en la casilla donde dice pago de ITAN, ahí están los pagos que ha compensado la empresa y el impuesto resultante, ¿no? Y la suma tanto de lo que ha pagado en efectivo como la aplicación del ITAN suma un total de 1.025.167, ¿no? Es lo que estamos aplicando para el pago del impuesto de la renta, ¿no? Aquí tenemos los pagos, el impuesto resultante, 4.314.042 menos el impuesto de los pagos a cuenta. Ahí está en la casilla 3.117.469, ¿no? Que es el importe que va a regularizar en este caso el contribuyente. Verifico mis pagos a cuenta, 1.196.573. Ahí están los pagos que he efectuado. Esta casilla 128 es lo que les indico que debemos corroborar. Esta es la información del archivo personalizado que les hablaba en la primera parte. Esta información ya te la muestra SUNAT. Es importante que el contribuyente verifique y corrobore que la información que se consigna ahí sea la correcta y cuadre con su balance de comprobación, cuadre con su, perdón, en este caso con lo que tienen registrado en su contabilidad. Entonces, ¿cuánto es lo que va a regularizar esta empresa? Va a regularizar de un impuesto total de 3.117.469 nuevos soles. No le sale el mensaje, el señor contribuyente está seguro que desea presentar su declaración, le ponemos sí, ¿no? Y ahí automáticamente ya nos sale nuestra constancia de presentación. Ahí vamos a poder descargarla y esa deuda recordamos que la podemos fraccionar, ¿no? O podemos seguir realizando pagos a cuenta. Aquí está nuestra constancia, ¿no? Del impuesto que nos deuda. En este caso la empresa lo pagó, ¿no? Y ahí para que puedan ya tener nota. Bueno, eso es en cuanto al tema de la presentación. Espero haberlos, en ese caso, absuelto algunas dudas, alguna consulta. De todas maneras, estoy aquí ya sin referencia a la exposición. Aún todavía hay algún tipo de dudas, una parte de alguna diapositiva que no haya quedado muy en claro. Estamos aquí para poder absorber sus consultas, ¿no? Espero haber este ejercicio práctico, en realidad es muy bonito este tema del impuesto a la renta, personas jurídicas, y trabajarlo siempre de la mano con la ley, con el artículo 37 y el 44. Esa va a ser su base legal para poder determinar los gastos sujetos al límite, los gastos que son deducibles. Estimado Oscar, no sé si por parte hay alguna consulta, alguna duda por parte del público. Estoy atento para poder resolver sus dudas. Buenas tardes. En el chat se encuentra el link de asistencia, a ver si se puede registrar, por favor. A ver, estoy atento a alguna consulta, alguna duda por parte del público, algo que no haya quedado claro, alguna incertidumbre sobre los artículos. A ver, aquí veo una pregunta que nos consultó una persona que decía, ¿podrías repetir qué significa la parte temporal y permanente? A ver, ¿a qué se refiere en este caso temporal y permanente? Una adición permanente es aquel gasto que tú ya no lo vas a poder como tal deducir en el año siguiente. O sea, es un gasto que no debiste ni siquiera considerarlo. Por eso se llama permanente. Lo vas a decir que si bien es cierto, no lo puedes en ese caso deducir en ese ejercicio porque ha incumplido con ciertos requisitos que indica la norma, en el año siguiente sí lo vas a poder deducir. Como por ejemplo, ¿cuáles? Digamos, del ejercicio práctico que mencionábamos de los recibos por honorarios, ¿no? La empresa no contrató a un contador que le pagó 8.000 nuevos soles. Ese es un gasto como tal. El inciso V de la ley del impuesto a la renta nos indica que para yo como contribuyente poder deducir ese gasto como tal, además de contar con el recibo por honorario, el contrato, debo también, en este caso, ese gasto debe estar cancelado. Cancelado hasta antes de la presentación de la declaración jurada de renta anual. Entonces, si bien es cierto, no lo voy a poder deducir en ese periodo, por eso es una diferencia temporal en ese periodo, en el año siguiente, como si yo ya cumplí con pagarlo, sí lo voy a poder deducir como tal.
A eso se refiere una diferencia temporal y permanente. El permanente es que ya no lo voy a poder deducir, o sea, ya para nada, o sea, lo adiciono y ya. Temporal es que en ese ejercicio no lo puedo deducir porque he incurrido en alguno de los requisitos que señala la norma, pero en el año siguiente sí lo voy a poder deducir como tal. Por ejemplo, también lo que mencionábamos de las cuentas incobrables, ¿no? Las cuentas incobrables indicamos, por ejemplo, aún lo estábamos adicionando porque una no había transcurrido 12 meses, otra, en este caso, que no se había mandado el castigo. Entonces, esos requisitos no me permitía a mí como contribuyente poder deducir ese gasto como tal para el ejercicio 2024. Sin embargo, para el 2025, como yo ya va a haber transcurrido más de un año y además ya se va a encontrar provisionada en ese caso esas cuentas incobrables en el balance de inventarios en el libro de inventarios y balances al 31 de diciembre, ya voy a poder en ese caso deducirlo como tal. Eso es lo que me señala la norma. Espero por ahí haberte ya con esos dos ejemplos que haya quedado claro el tema de lo temporal con lo permanente. ¿Alguna consulta adicional? No, espero, como le digo, también haya quedado claro el tema de los cronogramas, que hay dos cronogramas, ¿no? Porque siempre recibimos varias consultas. Recuerden que el primer cronograma es para contribuyentes con ingresos que no entran dentro del ámbito de la aplicación de la ley 31940, y el cronograma del mes de mayo es para los contribuyentes que sí, en este caso, están comprendidos dentro de la ley 31940. A ver, creo que están escribiendo ahí al chat. Ah, ya, bueno. Preguntan sobre el archivo personalizado. Sí, bueno, el archivo personalizado es una información que ya se encuentra cargada del 17 de febrero de 2025. Este archivo personalizado es una información que ya, en este caso, pone SUNAT al contribuyente para que pueda, en este caso, verificar qué tipo, los pagos a cuenta, los pagos del ITAN, el saldo a favor, y cómo lo va a corroborar. En ese caso es importante que el contador o la persona responsable que verifique esta información, que realice el PET de renta anual, lo corrobore con lo que tiene registrado en su contabilidad. Como decía, he mencionado, puede quizás que por ahí el archivo personalizado te muestra que en el mes de mayo tú has realizado un pago a su cuenta por 50.000 soles, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Sin embargo, tú tienes en tu contabilidad registrado un importe de 80.000. Puede pasar. Entonces es importante, tú tienes los documentos que sustenten que efectivamente en el periodo de mayo de 2024 tú no pagaste 50.000, sino pagaste 80.000 soles. Entonces, puedes modificarlo. No es que la información personalizada ya tal cual tú lo vas a aceptar. No, tú puedes modificarlo. No, importante, por eso lo hicimos, importante la revisión y el cruce para que en este caso no tener ninguna diferencia, ¿no? Este archivo personalizado, como le digo, está cargado desde el 17 de febrero del 2025. ¿Alguna duda adicional? Les mencionaba también en este caso el tema no sé si llegaron a tomar notas sobre el tema de los cronogramas, un informe que es el informe 041-2024 SUNA. Es un informe que me parece muy interesante para que puedan leer, como le digo, si usted tome nota. Es un informe que nos da luces y nos da más claridad sobre el ámbito de aplicación de la ley 31940. Eso les va a permitir tener muy en claro sobre el ámbito de aplicación de esta ley. Doctora, creo que no hay más preguntas. No sé si por parte de ustedes hay algo que no haya quedado claro. No habiendo más preguntas, Jonathan, te agradezco en nombre del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Tumbes, ¿no? Por tu participación, por darnos a conocer todos estos temas que ahorita ya están, todavía presentan dudas, ¿no? Sobre la declaración anual de empresas. Y también a todos los participantes les agradecemos. Muchas gracias, Jonathan, y al extensiva nuestro agradecimiento a final.
Muchas gracias, doctora, a usted también, siempre agradecidos por parte, reciba nuestro agradecimiento por parte de SUNA en representación de nuestro jefe, nuestro intendente, al público también por la participación, por siempre, de alguna u otra forma, poner interés en ese tema muy importante, que es la presentación de la declaración de la renta anual y el pago, ¿no? Que es lo que estamos en estos momentos realizando, ¿no? Que es un tema muy importante que deben cumplir los contribuyentes. Como siempre, la invitación al público en general a visitar nuestro centro de servicio, a visitar nuestra página, nuestro micrositio CPE, nuestra página y nuestra página de SUNAT. Ahí podrán encontrar mucha información. Adicional, también a visitarnos a nuestro centro de servicio, aquí en el centro de Tumbes, ¿no? Para siempre estar nosotros de alguna u otra forma, poderlos apoyar en cuanto a sus dudas, sus consultas que puedan tener. Agradecido una vez más con todos los presentes y contigo también, Lady. Muchas gracias por todo. Sin más preámbulo, Lady, creo que ya nos estamos despidiendo. Gracias pues por esta charla, por esta conversatorio. Espero que haya sido muy importante para todos ustedes. Y nos esperamos en hasta una nueva charla de exposición, aquí como siempre para poder compartir. Gracias a todos ustedes.